Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3432, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Aldo Díaz Andreoli respecto al artículo 10 en la frase que indica de la ley 20.921. Tiene la palabra el señor relator, José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento deducido por el señor Díaz Andreoli ha sido tramitado ante la segunda sala de esta magistratura, habiendo sido admitido a trámite el pasado 11 de abril, oportunidad procesal en que se dispuso la suspensión del procedimiento de la gestión pendiente en que tiene sus fundamentos que se sustancia actualmente ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con posterioridad a lo anterior, fue declarado admisible en resolución del pasado 2 de mayo, oportunidad en que fueron otorgados traslados a los órganos constitucionales, así como el resto de las partes de la gestión pendiente, accionando en estos autos el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Salud Metropolitano, instando por el rechazo de la acción deducida. En cuanto a los antecedentes de la gestión pendientes en que basa sus fundamentos el libelo incoado en estos autos, el actor accionó de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, dada la responsabilidad que le correspondería a dicho organismo en la dictación de una resolución exenta en el mes de febrero de este año 2017, en que de forma argumenta, ilegal y arbitraria se le ha privado de postular a la obtención del beneficio por retiro voluntario contemplado en la ley número 20.921. Expone que prestó servicios en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur, por más de 40 años, pero desde finales del año 2010 se encuentra quejado, como expone a Fojas 3, de distonia focal, blefaroespasmo con cierre forzado de los ojos, condición que, de acuerdo a su médico tratante, es muy invalidante, dado que se desempeña como chofer de ambulancia. Si bien dicho padecimiento en principio no le afectaba mayormente la conducción de vehículos, con el paso del tiempo dicha condición se tornó en invalidante para la ejecución de su actividad profesional. Incluso expone haber sido sometido a una cirugía ocular que no tuvo el éxito esperado y ya en el año 2013 se encontraba prácticamente ciego, incapaz de realizar actividades cotidianas y elementales en la vida diaria. Producto de aquello le devino también una profunda depresión. Como consecuencia de lo expuesto, en noviembre de 2013, la Superintendencia de Pensiones, a través de la Comisión Médica de la Región Metropolitana, declaró su invalidez total y definitiva a contar del día 22 de dicho mes y año. En razón de este acto, a su turno, el Hospital Dr. Exequiel González Cortés dictó la resolución exenta 4183, por la cual se le concedió 6 meses de licencia por salud irrecuperable, declarando así vacante su cargo a partir del día 28 de noviembre de 2013. Paralelo a ello, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur, a través del expediente 13-1320, le otorgó carnet especial de invalidez por las enfermedades de que padece. Expone que todo lo anterior ocurrió antes de cumplir los 65 años, edad que cumplió recién en diciembre de 2014, puesto que la ley 20.921 de 15 de junio del año 2016 otorgó una bonificación por retiro voluntario a diversos funcionarios del sector salud de planta o contrata, entre ellos a los trabajadores del doctor González Cortés. El artículo 10 del cuerpo legal establece que en el caso de los funcionarios que hayan obtenido una pensión de invalidez, como ocurre con el actor, estos pueden acceder solo a una parte de los beneficios reuniendo los requisitos legales del caso. Hace presente que una normativa similar a la contemplada en la Ley 20.921 es la comprendida bajo la Ley 20.612, que no contempló casos como el suyo, puesto que cumplió los 65 años en la fecha ya anunciada. De esta forma, el actor presentó su postulación al Servicio de Salud Metropolitano Sur al amparo de la Ley 20.921 para la obtención de la bonificación en comento, pero con fecha 18 de enero de este año 2017 fue notificado del rechazo a esta, ya que no cumpliría con los requisitos legales. La denegación estuvo fundada, comenta, en que la fecha de obtención de su pensión de invalidez data de mayo de 2014, época anterior al periodo establecido en el artículo 10 de la Ley 20.921, por lo que quedaría fuera de dicho beneficio. Por lo anterior, viene a requerir planteando un conflicto de constitucionalidad en cuanto al precepto reprochado, basado en las siguientes consideraciones. Expone que las frases contenidas en el precepto comprendido en el artículo 10 de la Ley 20.921 violentaría lo dispuesto a los artículos 1, 4, 5, inciso 2, 6, inciso 2 y 19 en sus numerales 1, 2 y 24, todos de la Carta Fundamental.
Hace presente que las bases de nuestra institucionalidad se encuentran configuradas por principios básicos que no constituyen en caso alguno meras declaraciones programáticas, sino que devienen en mandatos expresos para gobernantes y gobernados. Así, la dignidad humana, la servicialidad del Estado, el respeto y promoción de los derechos esenciales del hombre y el principio de responsabilidad consagrados en dicha normativa se consideran elementos en que debe cimentarse nuestra institucionalidad, por lo que deben ser rechazadas todas las interpretaciones constitucionales por parte del legislador que contrarían estos importantes principios. El actor expone que se encuentra en una situación vulnerable al recibir una pensión de invalidez en razón de la declaración de salud irrecuperable de que fue objeto. La normativa que viene a reprochar en estos autos le impide acceder, hace presente, a una bonificación consagrada en la ley solo por el vacío legal que consagra dicha normativa. De esta forma, se le es apartado de una bonificación necesaria para sobrellevar el tratamiento de su enfermedad, haciendo presente que el sentido de la Ley 20.921 es el de asistir a funcionarios jubilados por invalidez al final de sus años. Unido a ello, la preceptiva es discriminatoria y arbitraria, ya que se genera una diferencia no admitida por el constituyente a su respecto en relación a otros funcionarios del sector salud, a quienes sí le es aplicado íntegramente el artículo 10 de la Ley 20.921. Con ello, se priva de optar a una bonificación establecida por la ley, con lo que se afecta, en necesaria consecuencia, su derecho de propiedad, en tanto éste es incorporado en su patrimonio la asignación, ya que cumplió los 65 años de edad. Por estas consideraciones vienen a solicitarse acogido el libelo deducido a Fojas 1. Conferidos los traslados de fondo, se hace parte el Servicio de Salud Metropolitano Sur, instando por el rechazo del libelo deducido. Hace presente que el caso del autor no cumple con el supuesto normativo del precepto reprochado, dado que al momento en que obtiene la pensión de invalidez es anterior al que exige la norma. Verificado el cese de funciones en el Servicio de Salud el día 28 de mayo de 2014, el actor no ha podido optar de esta forma al beneficio de que trata la ley. El recurrente más bien expone dicho órgano administrativo debió haber solicitado la bonificación por retiro voluntario contemplado en la Ley 20.612. En caso alguno de esta forma, se produce una discriminación arbitraria perjudicial al requirente. Al establecer ciertos requisitos, se ha perseguido acotar a un espectro de ciudadanos la aplicación del beneficio. Unido a lo anterior, se hace parte también el Consejo de Defensa del Estado con fecha 26 de mayo de 2017, instando por el rechazo del libelo de Fojas 1. El ente fiscal sostiene que la cuestión planteada ante esta magistratura es un asunto de interpretación de normas, cuestión propia del juez del fondo y que escapa al objeto del requerimiento de inaplicabilidad. El requirente ha accionado de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, sosteniendo precisamente que se ha producido un acto arbitrario e ilegal por la incorrecta aplicación de un precepto normativo. A través de esta acción constitucional, el requirente más bien busca una vía interpretativa en que se han impugnado actos administrativos. A través de estos autos, refiere el Consejo de Defensa del Estado, el actor viene a proponer la eliminación de expresiones destacadas del artículo 10 de la ley ya anunciada, cuestión que de acogerse implicaría que los funcionarios que hayan cesado en sus funciones por haber obtenido pensión de invalidez quedan en una situación manifiestamente distinta y mejorada que los destinatarios naturales del proyecto, es decir, los funcionarios que cesan por renuncia voluntaria. No podría explicarse de esta forma que terminen en mejor posición aquellos que cesan por causa distinta, como es la obtención de pensión de invalidez, máxime si ésta trae aparejados beneficios económicos no recibidos por quienes renuncian. De esta forma, la eliminación que propone el actor no garantiza ni asegura que el curso de la acción de protección resulte efectivamente beneficiado con la bonificación de retiro. La modificación que vienen a proponer así no puede resultar en caso alguno determinante en lo que será decidido en definitiva por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Finalmente, y en consecuencia de todo lo anterior, la acción constitucional de estos autos no producirá ni puede producir los efectos constitucionales que reclama. Las denuncias en torno a la afectación al derecho a la integridad física y psíquica, así como a la igualdad ante la ley o el derecho de propiedad, no satisfacen, de la forma en que están planteadas en el requerimiento, las exigencias mínimas de fundamentación plausible. La ley ha consagrado un beneficio no universal, por lo que la ponderación en el juicio de igualdad debe determinar si las diferencias contempladas son tolerables o no en el marco constitucional. De esta forma, la alegación también en torno al derecho de propiedad debe ser desestimada. Los beneficios extraordinarios que se apartan al régimen normal establecido para esta clase de funcionarios en el Estatuto Administrativo y que éste no es universal
y que de resultar insuficientes las cuotas anuales es posible discriminar y dar preferencia a unos funcionarios respecto de otros, solo implica que se entrega a la autoridad la asignación discrecional del beneficio y ello no deviene que no puede existir un derecho adquirido para la obtención de lo impetrado. Por estas consideraciones solicita el rechazo del requerimiento deducido a Fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy, letrados por la parte requirente y por el Consejo de Defensa del Estado. Bien, muchas gracias. En primer lugar, entonces, por el requirente, alega el abogado Aldo Díaz Canales, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar con el fin de que el presente requerimiento sea acogido en todas sus partes, con el fin de que se declaren inaplicables las frases que allí se señalan y que señalaré más adelante respecto del artículo 10 de la Ley 20.921, en atención a que infringe determinados principios y diversas disposiciones constitucionales y que incidirán en la gestión jurisdiccional pendiente, que en definitiva es este recurso de protección que el señor relator ha señalado. Todo en atención a las siguientes consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. En primer término, excelentísimo tribunal, el conflicto que se suscita en estos autos es muy simple y es muy acotado. En primer término, el señor Díaz Andreoli, requirente de protección y requirente de estos autos, sufrió esta enfermedad invalidante y, en definitiva, tiene esta declaración de pensión de invalidez a partir del día 28 de mayo del año 2014. Ese es un hecho de la causa. Es un hecho de la causa también, su señoría ilustrísima, y que incide en el presente requerimiento de inaplicabilidad, el que el señor Díaz Andreoli cumplió sus 65 años de edad en diciembre, el 14 de diciembre del año 2014. Es un hecho de la causa, además, excelentísimo tribunal, el que la Ley 20.921 fue publicada el día 15 de junio del año 2016 y promulgada el día 7 de junio del año 2016. ¿Y qué otorga esta ley? Otorga una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del sector de salud que indica. Esta ley, excelentísimo tribunal, no es más que la continuación de los periodos establecidos en la Ley 20.612, publicada el día 29 de agosto del año 2016. De hecho, excelentísimo tribunal, en el mensaje de la Ley 20.921 se establece expresamente, y solicito autorización para dar lectura a este mensaje presidencial, se señala expresamente, en el marco del cumplimiento del referido protocolo, el día 22 de julio del presente año, el Gobierno suscribió un acuerdo con los presidentes de FEMPRUS, FENTES, CONFENATS, Confederación FENATS Nacional, FENATS Unitaria y FENFUSAP, en el cual se acordó un plan de incentivo al retiro de 10 años de vigencia contado desde el término del plan anterior establecido en la Ley 20.612 y que la presente iniciativa recoge. Vale decir, excelentísimo tribunal, el legislador, de acuerdo a este mensaje presidencial, lo que pretendía es que estas leyes, ambas leyes, la 20.612 y la 20.921, fueran una continuación en los periodos de bonificación, con el fin de que en 10 años recibieran los distintos funcionarios públicos esta bonificación establecida en ambos cuerpos normativos, con una continuidad. Ese es el sentido y esa es la finalidad de ambas disposiciones. Ahora bien, excelentísimo tribunal, la disposición de los artículos de la Ley 20.612 y de la Ley 20.921 son muy similares y, de hecho, lo que cambia esencialmente son los periodos de tiempo. De hecho, excelentísimo tribunal, en la Ley 20.612 se establece, y pido autorización para dar lectura, que los funcionarios de planta y a contrata que se desempeñen en alguno de los servicios de salud, y enumera los servicios de salud,
así como los funcionarios de establecimientos de salud de carácter experimental del Ministerio de Salud, que entre el 1 de julio del año 2010 y el 30 de junio del año 2014 hayan cumplido, cumplan 60 años de edad si son mujeres y 65 años de edad si son hombres, y que hagan efectiva su renuncia voluntaria desde la fecha de publicación de la ley. Y luego señala en el artículo 6º, inciso final, igualmente podrán acceder a la bonificación de esta ley los funcionarios de las instituciones beneficiadas que entre el 1 de julio del año 2010 y el 30 de junio del año 2014 hayan obtenido o obtengan la pensión de invalidez que establece el Decreto Ley 3500 de 1980, siempre que en dicho periodo hayan cumplido o cumplan las edades exigidas para impetrar el beneficio. El señor Díaz Andreoli, tal como se dijo, cumplió 65 años de edad, no en el periodo definido en la antigua ley, sino que cumplió sus 65 años de edad en el periodo definido en la nueva ley, en la ley 20.921. Vale decir, la ley que eventualmente debía ser aplicable y debe ser aplicable es la ley 20.921, que establece en el artículo 10º que los funcionarios y funcionarias de las instituciones a que se refiere el inciso primero del artículo 1, que entre el 1 de julio del año 2014 y el 30 de junio del año 2024 hayan obtenido o obtengan su pensión de invalidez que establece el Decreto Ley 3500 de 1980 y que en dicho periodo hayan cumplido o cumplan 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años de edad en el caso de los hombres, podrán acceder solo a los beneficios de los artículos 1 y 9, siempre que reúnan los demás requisitos necesarios para su percepción. Vale decir, excelentísimo tribunal, dada la circunstancia, el señor Díaz Andreoli se encuentra en una situación que es una especie de limbo o es una especie de vacío legal, en que por una parte obtiene su pensión de invalidez en el periodo definido en la ley 20.612, es decir, la antigua, pero cumple sus 65 años de edad al alero del periodo establecido en la nueva ley, que es la ley 20.921. Eso, excelentísimo tribunal, no es un conflicto interpretativo como tratan de señalar los recurridos o los requeridos, como el Consejo de Defensa del Estado. En definitiva, ese vacío legal trae un conflicto de constitucionalidad que perjudica, en el caso concreto, al señor Díaz Andreoli, porque evidentemente tanto el Servicio de Salud como la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que son las autoridades encargadas de llevar a cabo la postulación y en definitiva otorgar el bono de la nueva ley 20.921, señalan que el señor Díaz Andreoli no tiene derecho a esta bonificación toda vez que no cumple con el primer requisito, que es haber obtenido esta pensión de invalidez durante el periodo que media entre el 1 de julio del año 2014 y el 30 de junio del año 2024. ¿Por qué? Porque lo obtuvo 2 meses antes, sin perjuicio de que cumple la edad durante ese periodo. Ese es el conflicto de constitucionalidad, excelentísimo tribunal, que esta parte solicita remediar a su señoría. Excelentísimo, porque en definitiva, por una mala técnica legislativa, se produce este vacío legal en que el señor Díaz Andreoli se encuentra inmerso, que no tiene justificación alguna, más que este error legislativo, que no tiene un fundamento de racionalidad ni un fundamento objetivo, verificable, para realizar esta discriminación. En definitiva, esta discriminación no pasa por el juicio de proporcionalidad. Es por eso que vulnera la Constitución, excelentísimo tribunal, y los principios de la Constitución. Y es así como es incorrecto el argumento dado, esbozado por el Servicio de Salud en estos autos, en cuanto a que debió haber postulado el señor Díaz Andreoli a la bonificación de la antigua ley, la 20.612. No es posible porque tampoco cumplía la edad en el periodo establecido en dicha ley.
sí lo cumplía en el periodo establecido en la nueva ley. Estos casos debieron haber sido tomados en cuenta por el legislador y debieron haber sido solucionados por el legislador. Porque en definitiva nos encontramos en presencia de una persona que ha cumplido sus 65 años de edad al alero de esta ley, que cumple con todos los requisitos, pero por un error en el tiempo definido por el legislador, no puede optar a esta bonificación que se le da a las personas que obtuvieron una pensión de invalidez. Tanto es así, excelentísimo tribunal, que un funcionario que había obtenido su pensión de invalidez en julio del año 2014 y que cumpla en diciembre del año 2014, como el señor Díaz Andreoli, sus 65 años de edad, sin justificación razonable, va a poder optar a esta bonificación, pero el señor Díaz Andreoli no puede optar a esta bonificación porque no está dentro de este periodo, sin una justificación razonable, objetiva, verificable. No hay una fundamentación, no pasa por el juicio de proporcionalidad. Excelentísimo tribunal, efectivamente, la Constitución, y tal como lo ha señalado este excelentísimo tribunal en diversas sentencias, a propósito especialmente de la discusión de inaplicabilidad del artículo 2331 del Código Civil, ha señalado específicamente que existen diversos principios constitucionales que son la base de nuestra institucionalidad y que evidentemente no son meras declaraciones programáticas, sino que son obligatorias tanto para los gobernantes como para los gobernados, para cualquier agente, para cualquier institución. Deben ser respetados. Y estos principios, evidentemente, están establecidos en el artículo 1, en el artículo 4, en el artículo 5, inciso segundo, en el artículo 6, inciso segundo, y en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Estos principios son, por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de servicialidad del Estado, que debe buscar el bien común y debe garantizar y proteger la seguridad de toda la población, con el pleno respeto de los derechos. Luego, otro principio es el respeto y promoción de los derechos esenciales del hombre, que son superiores y son anteriores al Estado y a la Constitución. O el principio de la responsabilidad. En definitiva, excelentísimo tribunal, aquí existe evidentemente una infracción a lo dispuesto en el artículo 19, número 1, junto a la infracción de todos estos principios que están consagrados en las disposiciones que antes señalé. ¿Por qué existe una vulneración al artículo 19, número 1, que consagra y asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas? Que en definitiva es un reconocimiento a la dignidad humana, es una materialización de la dignidad humana, de este principio de la dignidad humana. Evidentemente el legislador tenía por finalidad en este bono asistencial para las personas que obtuvieron su pensión de invalidez, no dejarlas desamparadas. Es una manifestación del principio de servicialidad del Estado, del principio de seguridad social, excelentísimo tribunal, y que en definitiva es una manifestación de la dignidad humana y en definitiva viene a garantizar y a concretar esta garantía de la integridad física y psíquica de las personas. Es impensado, excelentísimo tribunal, y está fuera del marco de la Constitución, que protege la Constitución, el que una persona que ha trabajado 40 años, una persona que fue declarada inválida y que por tanto recibe una pensión de invalidez, por una técnica legislativa, por un error legislativo que produjo un vicio legal, o sea, un vacío legal, no puede obtener esta pensión de invalidez que en definitiva el legislador siempre entendió que debió haberla recibido. Y ese era el sentido, y ese es el sentido del mensaje, ese es el sentido de la continuación legal de ambas normas y del artículo 10, que en definitiva
consagra este bono a las personas que obtuvieron pensión de invalidez. Del mismo modo, excelentísimo tribunal, existe una vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, y ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Eso señala y dispone el artículo 19, número 2 de la Constitución. Es cierto, lo que establece esta garantía no es que no se puedan hacer diferencias o discriminaciones. En definitiva, lo que se establece es que estas discriminaciones tienen que tener un fundamento, tienen que pasar por un juicio de proporcionalidad, tienen que pasar por esa evaluación de proporcionalidad. Deben ser objetivas, deben ser razonables. El principio inmerso es que personas en la misma condición deben tener el mismo trato. A partir de ahí, cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de diferenciación, por las razones y factores que sean, que no tengan un fundamento objetivo, verificable, razonable, pasan a ser discriminaciones arbitrarias y pasan a vulnerar el artículo 19, número 2, esta garantía de la igualdad ante la ley. Y es así como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo ha señalado la excelentísima Corte Suprema, así lo ha señalado este excelentísimo Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Evidentemente, excelentísimo Tribunal, en el caso de autos, se ha hecho una discriminación por parte del legislador involuntaria, un error, un vacío legal. Se ha hecho una discriminación respecto al señor Díaz Andreoli, una discriminación arbitraria que no tiene justificación más que en un error legislativo. Por un error legislativo, en cuanto a los periodos, no podrá optar a este beneficio que otros funcionarios sí pueden optar, que se encuentran en este periodo de tiempo establecido en la Ley 20.921 y que se encuentran en las mismas circunstancias, que obtuvieron la pensión de invalidez y que además cumplen sus 65 años de edad en el periodo de vigencia de esta ley. La vulneración al derecho de la igualdad es clara, es manifiesta. Luego, excelentísimo Tribunal, ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias que estas asignaciones dadas por la ley, que se entienden, en definitiva, remuneraciones para todos estos efectos, se entienden que ya han ingresado al patrimonio cuando se han cumplido con los requisitos legales. Efectivamente, el señor Díaz Andreoli, si no hubiese ocurrido este error legislativo, este vacío legislativo en que se le ha puesto, en definitiva, sí, este bono, esta asignación, ha entrado a su patrimonio. ¿Por qué? Porque entiende que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, salvo que por un error legislativo no se encuentra en este periodo de tiempo. Vale decir, existe efectivamente una vulneración al derecho de propiedad. El patrimonio del señor Díaz Andreoli eventualmente debe verse incrementado, y eso está al amparo de la garantía del derecho de propiedad. Excelentísimo Tribunal, las frases y las expresiones que este requirente solicita la inaplicabilidad, su inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 10 de la Ley 20.921, son la expresión entre el 1 de julio del año 2014 y el 30 de junio del año 2024, y en dicho periodo, coma. ¿Por qué? Porque en definitiva entiende este requirente que al declarar la inaplicabilidad de estas frases del artículo 10, en definitiva, se va a conseguir el fin del legislador, que es que el señor Díaz Andreoli, en definitiva, pueda obtener este bono de retiro voluntario al haberse declarado su invalidez, su pensión de invalidez.
cumpliendo con todos los demás requisitos establecidos en la ley. Es así, excelentísimo tribunal, que la aplicación íntegra del artículo 10 de la ley 20.921, en definitiva, traerá consigo y acarreará efectos inconstitucionales y que inciden directamente en la acción jurisdiccional que esta parte ha deducido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Por qué? Porque la Ilustrísima Corte de San Miguel, aplicando el artículo 10 de manera íntegra, rechazará el recurso de protección. ¿Por qué? Porque entenderá que existen dos requisitos copulativos establecidos en el artículo 10, que es obtener la pensión de invalidez en el periodo señalado entre el 1 de julio del año 2014 y el 30 de junio del año 2024 y cumplir dentro del mismo periodo 65 años de edad en el caso de los hombres. Si es así, el recurso de protección caerá, deberá ser rechazado. Y eventualmente, excelentísimo tribunal, si la Ilustrísima Corte de Apelaciones acogiese el recurso de protección, la excelentísima Corte Suprema, conociendo de los recursos de apelación que eventualmente deducirá tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Servicio de Salud o como la Subsecretaría de Redes Asistenciales, podría, aplicando íntegramente el artículo 10, rechazar el recurso de protección, en definitiva, y revocar la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y es así como, siguiendo la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, que ha considerado que basta la aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar decisiva en la gestión pendiente, en el rol 1405, o bien que el juez de fondo tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en las sentencias 501, 505, 634, 709 y 943, para que por esa sola circunstancia prospere el requerimiento de inaplicabilidad. Excelentísimo tribunal, finalizando, y por lo tanto, y en mérito de todos los argumentos antes expuestos, es que solicito la inaplicabilidad de las frases ya señaladas del artículo 10, porque en definitiva, la aplicación íntegra del artículo 10 al caso concreto, que es el caso sustanciado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en que mi defendido es recurrente de protección, traerá efectos inconstitucionales a las normas y principios de la Constitución antes señalados. Muchas gracias, señor Ilustrísimo. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Guillermo Campos Aravena, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar por el Consejo de Defensa del Estado y por los organismos de la salud por los cuales comparecí, que son dos entidades que intervienen en el otorgamiento de este beneficio. El primer aspecto que me interesa relevar tiene que ver con el primer punto de nuestra oposición a este requerimiento. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con que nosotros planteamos que aquí hay una cuestión de mera legalidad. Cuando se plantea que hay una cuestión de mera legalidad o una cuestión de interpretación, eso no lo estamos diciendo nosotros. Si uno quisiera razonar o reflexionar acerca de qué conexión tiene que existir entre el pleito que está suspendido y este requerimiento de inconstitucionalidad, hay algo que a mi entender no debiera ser admisible, y es que uno en ambos estrados sostenga tesis distintas o tesis incompatibles. ¿Quién dice que es un tema de interpretación esta cuestión? Lo dice el propio recurrente. Si uno analiza el recurso de protección que hoy día está instalado en la Corte de Apelaciones de San Miguel, en varios pasajes de ese recurso y de manera insistente, la tesis del recurrente, ¿cuál es? La tesis es que aquí existe un vacío legal, es decir, existe un problema de interpretación. Se reprocha a las autoridades recurridas que, haciendo una interpretación errónea de las normas, privan al recurrente del beneficio. ¿Y por qué es coincidente? Y lo acaba de decir mi distinguido colega. Porque hay un vacío.
¿Y qué es un vacío? Un vacío es una ausencia de regulación. Y si hay ausencia de regulación, ¿a quién le corresponde la función de integrar para dictar una sentencia conforme a derecho? ¿No es al juez del fondo a quien constitucionalmente le corresponde esa misión? ¿No son las cortes de este país las que tienen que llevar adelante la función integrativa? Es eso lo que se está planteando, y no lo plantea una sola vez, lo plantea varias veces. Es decir, ¿qué nos está diciendo en términos prácticos? Nos está diciendo que esta ley, bien interpretada por el jurisdicente, puede acoger el planteamiento del recurrente. Bien aplicada e interpretada esta ley, bien integrado este vacío, ¿qué es lo que puede suceder? Puede ser que el recurso se acoja, porque al parecer es justo el planteamiento. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a que la cuestión que se está planteando hoy día no tiene que ver con el discurso o con la teoría del caso que se está planteando en la Ilustrísima Corte de San Miguel. En la Ilustrísima Corte de San Miguel se reprocha que hay una interpretación ilegal y arbitraria, una mala interpretación del derecho que priva de un beneficio. Acá nos dice que el problema ya no es de interpretación, es decir, que se está persiguiendo sacar de la norma algunos obstáculos. Estamos buscando una especie de ley interpretativa emanada del Tribunal Constitucional. Y evidentemente eso escapa a las finalidades que tiene la herramienta que se está planteando ante este excelentísimo tribunal. En segundo lugar, su señoría, por esa razón nosotros entendemos que aquí hay un tema de admisibilidad. Evidentemente que no debiera haberse declarado admisible por esa razón este requerimiento. En segundo lugar, nos interesa relevar, su señoría, el carácter de este beneficio. ¿En qué consiste este beneficio? El beneficio consiste prácticamente o básicamente en que se otorga una bonificación para estimular que la renuncia voluntaria. Son acuerdos que llega la autoridad con las organizaciones del ámbito de la salud para promover la renuncia voluntaria de la gente. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Está bien, aceptamos este programa o este plan de retiro. Pero este plan de retiro no puede ser universal. Este plan de retiro está acotado a las necesidades presupuestarias del Estado y por consiguiente no es un beneficio universal. No es que todos tengan derecho a optar a este beneficio. Y así está establecido explícitamente en la ley. Hay cupos, es decir, existe teóricamente la posibilidad de que el número de postulantes y que esté en situación de ser beneficiados sea mayor al número de cupos. Y si el número de postulantes es mayor al número de cupos, ¿qué es lo que va a suceder? La propia ley dice que en ese caso es la autoridad la que tiene la facultad de establecer una discriminación. Es una discriminación tolerable, porque está establecida en función del interés público y de la escasez de los recursos para estos planes extraordinarios. No estamos hablando de que alguien, por el hecho de cumplir los dos requisitos bajo la vigencia de un periodo o de otro periodo, tenga automáticamente incorporado un derecho. No, no existe esa incorporación automática. Existe una posibilidad de ser admitido cuando se cumple con los requisitos. Pero, insisto, hay cupos. Y así se definió cuando se dictó esta ley, y esta ley lo único que hizo fue ampliar el periodo, se estableció un periodo de 10 años. Y además se estableció un número de cupos por año. Y se estableció que se aplicaban ciertos criterios cuando había más postulantes que los cupos, había que hacer una discriminación en función de si se trataba de mujeres, del tiempo trabajado, de la edad, una serie de criterios, y si al final había un problema y había dos personas en iguales condiciones, se le daba en definitiva a la autoridad la facultad de decidir a quién sí y a quién no. Entonces, no estamos en presencia de un beneficio universal. ¿Y en qué redunda en el marco de este reclamo o de este requerimiento? Que aun cuando si este excelentísimo tribunal accediera a eliminar esta frase del artículo 10 de la ley, ¿qué es lo que sucedería? No tiene ninguna
certeza que el caballero vaya a ser en definitiva beneficiado. ¿Qué quiere decir eso? Que por consiguiente la eliminación de esta frase no resulta determinante de cara a la resolución del litigio que está pendiente en la Ilustrísima Corte de San Miguel. Una segunda razón, entonces, su señoría, por la cual este requerimiento debió haber sido declarado inadmisible. Pero además hay otro defecto de forma. Aquí el requerimiento hace referencia a una serie de normas. Habla del artículo 1 de la ley, de la Constitución, el artículo 4, el 5º, inciso 2, el artículo 6, el artículo 19, número 1, 2 y 24. Pero resulta que si uno revisa el requerimiento, no se cumple con el estándar mínimo de que este requerimiento aparezca razonablemente fundado. Esto es una constatación de la lectura del mero libelo. Se habla, o se podría entender que aparece más o menos fundamentado el tema de la igualdad ante la ley, pero respecto del resto de las normas no se cumple con el estándar de que esto aparezca a lo menos revestido de un fundamento razonable o plausible. No hay, a nuestro entender, afectación, independientemente de que no aparece un fundamento razonable respecto de la vulneración posible de las normas constitucionales. A nuestro entender no se produce esta vulneración, y no se produce esta vulneración porque, como acabo de decir, esta norma o estos beneficios son doblemente excepcionales. Si uno se detiene en el detalle de la norma, ¿cuáles son los destinatarios principales de la norma? Aquí la autoridad llega a un acuerdo con las organizaciones y les dice: vamos a estimular el retiro voluntario. Es decir, el destinatario, ¿quién es? El que renuncia voluntariamente. El que renuncia voluntariamente. Excepcionalmente, la ley permite extender este beneficio no al que renuncia voluntariamente, sino al que jubila en el mismo periodo por edad o al que jubila por invalidez. Es decir, ya tenemos una primera carácter excepcional. Es excepcional porque, en definitiva, estas personas que se retiran por jubilación o por invalidez no son la regla. La regla es el que está destinada al que renuncia voluntariamente. Y es además de restringido, limitado, porque aún en ese caso, como señalaba la norma, establece cupos exactos y cerrados. También nosotros nos oponemos a que este recurso pueda prosperar, su señoría, porque si uno hiciera el ejercicio de hacer desaparecer las normas del artículo 10, ¿qué es lo que pasa? El artículo 10 dice que las personas que renuncian voluntariamente y que cumplan además los 65 años dentro de un cierto periodo, pueden optar al beneficio. Y esto se hace extensivo a las personas que jubilen por edad o por vejez. Si nosotros le quitamos el límite temporal a las personas que jubilan por incapacidad, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ese tipo de personas que no tienen ningún límite temporal, pueden reclamar el beneficio de manera universal y siempre. ¿Y qué razón existe para que las personas que jubilan por incapacidad no tengan ningún límite temporal y los que jubilan por renuncia o los que jubilan por vejez sí lo tengan? ¿Cuál es la razón que podría justificar semejante diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que si se accede al requerimiento tal cual está planteado, ahí sí que se producen efectos inconstitucionales. Y además, ¿qué estaría sucediendo? Estaría sucediendo que estaríamos abriendo una puerta que va más allá de una decisión propiamente legislativa. Es decir, estamos abriendo la posibilidad de que las personas que han jubilado por incapacidad no tengan ningún límite temporal. Entonces puede ser que uno reconozca o entienda que la situación es inicua o es injusta. Pero lo que estamos discutiendo aquí es la utilidad de la herramienta que se ha empleado para poder corregir esta dificultad que se plantea. Y en el contexto de lo que estamos hablando, del recurso de protección mismo, vemos que la solución, a nuestro entender, no está en esta sede. La solución está
en el Tribunal del Fondo, porque si insistimos en que hay un vacío, hay una ausencia de regulación, no es a este excelentísimo tribunal al que le corresponde aplicar la ley y los criterios integrativos para poder solucionar esta situación. Y por esas razones, su señoría, nosotros solicitamos que este requerimiento sea rechazado. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Romero. Gracias. Buenos días. Le quiero preguntar al abogado de la parte requerida. Usted plantea que esta situación particular podría ser remediada por los tribunales de justicia por la vía interpretativa. Si eso es así, me gustaría saber cuál ha sido la posición de su representada en términos interpretativos ante los tribunales de justicia. Su señoría, la tesis de que esto es un tema de interpretación, nosotros lo planteamos básicamente en función de la teoría del caso que plantea el recurrente, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros como Consejo de Defensa del Estado no asumimos la defensa del Servicio de Salud en esta causa en particular, o sea, en el requerimiento, en la causa que se ventiló ante la Ilustrísima Corte en su momento. En algún momento se hizo parte el Consejo, pero antes de que comenzara a hacerse parte, ya la autoridad había respondido al planteamiento del recurrente. Y evidentemente el criterio de interpretación de las dos autoridades recurridas, es decir, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Servicio de Salud Metropolitano Sur, la interpretación de las dos autoridades es que había que dar una interpretación restrictiva de la norma. ¿En qué sentido? Que aquí efectivamente hay dos periodos. Un periodo que está delimitado por en julio del año 2014. Entonces, este funcionario en particular cumple con el requisito dentro de este periodo y cumple con el requisito dentro del otro periodo. La interpretación que da la autoridad es restrictiva y así se planteó al momento de informar al Ilustrísimo Corte y se estableció, se alegó precisamente que había que dar una interpretación restrictiva porque en particular este funcionario no cumplía con los requisitos que establecía el artículo 10 de la ley de 20.921. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.